Estamos de regreso en T13 Digital PM. Desde el gobierno adelantaron que los proyectos de pensiones y el pacto fiscal serán parte de los principales enfoques de la cuenta pública el próximo 1 de junio. Además, se debería adelantar parte de la iniciativa sobre el CAE. Bueno, es parte de lo que se ha discutido en los últimos días, lo cual además ha cobrado esa discusión mucha relevancia en la agenda política de la semana. Además, está el fast track de temas legislativos con respecto a la seguridad. De todos estos temas vamos a conversar con la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Novoa, que está junto a nosotros. Subsecretaria, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias a ti por la invitación. Son muchos los temas en realidad. Además, a una semana prácticamente de la cuenta pública, donde resurgen con mayor interés temáticas que han estado presentes después cuando uno hace una evaluación del último año y los que surgen ahora, como el tema del CAE. Se ha generado toda una discusión en torno a que va a ser un proyecto que se va a presentar en septiembre, que no va a ser una condonación, que hay que sacarle ese concepto en términos del trámite legislativo finalmente y de lo que se anuncia. ¿Va a ser parte de la cuenta pública? Bueno, hay que recordar, Cristian, que esto es un compromiso que adquirimos en el marco de la tramitación del presupuesto del año pasado, en el cual se estableció que antes del inicio del presupuesto 2025 se iba a entrar un proyecto de ley con un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Y la verdad que ha generado bastante controversia polémica, todavía no conocemos los detalles, se está trabajando, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación, y en la práctica, tal como lo ha dicho el ministro Marcel, esto va a ser un sistema que sea progresivo, que sea justo y que sea autocontenido. Sabemos que los recursos son escasos, las necesidades son múltiples, por eso mismo estamos impulsando, ¿no es cierto?, un pacto fiscal que nos dé recursos para que responsablemente podamos financiar los derechos sociales comprometidos con la ciudadanía, y de esa perspectiva esperamos entonces, creo que hay que esperar que se cumpla el mes de septiembre para conocer los detalles del proyecto, pero que eso estará sobre la base de estos criterios que te acabo de mencionar. ¿Pero se menciona algo en la cuenta pública? ¿Se anuncia en la cuenta pública? Bueno, es que en realidad, como te digo, ya hay un compromiso formal, hay un plazo definido y por tanto lo que podría hacer el presidente, yo no conozco todavía, ¿no es cierto?, el texto de la cuenta pública, lo conoceremos el 1 de junio junto con la ciudadanía, pero en la práctica más bien lo que se va a hacer es reeditar este compromiso que ya está adquirido con todos los parlamentarios y parlamentarias transversalmente, como te digo, en el marco de la discusión del presupuesto 2024. ¿Cómo toman desde el Ejecutivo, subsecretaria, cuando una presidenta, un partido importante de la coalición de gobierno, califica este anuncio como un ofertón político? Me estoy refiriendo a las palabras de la senadora Boanovich. Claro, yo creo que no hay que anticiparse. Como digo, acá lo que vamos a establecer es un nuevo sistema de financiamiento sobre la base de estos criterios claros y por lo tanto yo esperaría y sería prudente respecto de esperar tener el proyecto y poder analizarlo y votarlo en su mérito. Perfecto. Vamos a lo que tiene que ver con los proyectos que las personas están muy interesadas, sobre todo con el tema de la seguridad. Se habla de fast track, se habla de cuando pasó lamentablemente el asesinato de los carabineros, que se adelantaban ciertas iniciativas y lo cierto es que hoy día si uno le pregunta a la gente todavía no sabe cuáles son los primeros, cuáles van a ser las fechas establecidas para, después del acuerdo, obviamente que hubo este acuerdo macro, cuándo van a estar ya en vigencia para tratar de disminuir ese temor natural que hay ante el índice de delincuencia. ¿Cuáles son los primeros proyectos de este fast track? Hay que recordar que una de las principales, como tú bien dices, preocupaciones de la ciudadanía es la seguridad, pero el Ejecutivo desde el presupuesto ya el año pasado ha querido abordar la seguridad de una manera mucho más integral, seguridad pública, seguridad económica y seguridad social, y por eso tan importante como el fast track de seguridad que acabamos de reeditar una segunda versión con los presidentes de las corporaciones. También hace una semana comprometimos un fast track en materia de desarrollo económico, crecimiento económico, desarrollo sostenible y responsabilidad fiscal. Desde esta perspectiva, lo que hemos convenido y valoramos enormemente el compromiso de ambas mesas de las cámaras de sumarse a esta decisión, ¿no es cierto?, de por impulsar con sentido de urgencia esta agenda. Lo primero son los 7 proyectos que vienen del fast track anterior. Tú recordarás que la ministra Toá, en representación del Ejecutivo, con el expresidente Coloma y Mirosevic, suscribimos un fast track el 14 de abril del año pasado, que contemplaba 31 proyectos. De esos 31 proyectos hay 7 proyectos que todavía no han sido despachados y que tienen un avance importante y por tanto lo que hemos hecho en este nuevo fast track que contempla 32 proyectos, tenemos esos 7 proyectos pendientes más 25 proyectos nuevos. Dentro de lo inmediato hemos convenido que una primera iniciativa a ser despachada durante el mes de junio es el que crea el Ministerio de Seguridad. Muy importante para crear una nueva institucionalidad que se haga cargo con sentido, digamos, de foco específico sobre los temas de seguridad, porque ¿qué pasa hoy día? Está en el Ministerio del Interior. Sabemos que el Ministerio del Interior es un ministerio eminentemente político y por tanto estamos creando una institucionalidad que se haga cargo de manera permanente solo de la seguridad, que le dé estabilidad en el tiempo para que no haya esta rotación. Ese se despacha en junio.
Y así el compromiso es que este despache en junio. También está el proyecto de reincidencia, que establece una serie de reglas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista procesal, para garantizar una mejoría. Trata de todo el tema, por ejemplo, de protección a los testigos, de protección a los fiscales, de un nuevo tema de penas. Está en comisión mixta y también tenemos la prioridad de despacharlo en junio. Luego viene una serie de 6 proyectos que incorporamos, 2 más, digamos, que no venían, digamos, de los fast track anterior, claro, sí. Pero que ahí están cuestiones tan importantes, por ejemplo, como la Defensoría de Víctimas, que va a dar asesoría, ¿no es cierto?, no solo legal, sino psicológica a las víctimas de delito de manera gratuita, reemplazando lo que son hoy día las corporaciones de asistencia judicial, que sabemos que hay 4 a nivel nacional y ahora vamos a tener presencia en todo el territorio, así que es muy importante porque las víctimas, ¿no es cierto?, se sienten muchas veces desamparadas y aquí van a tener asistencia gratuita y de calidad. Tenemos también el tema de inteligencia. Sabemos que el sistema de inteligencia es clave para poder perseguir la nueva criminalidad que se ha ido complejizando, y en ese sentido tenemos el sistema de inteligencia general, que lleva mucho tiempo, que es todo un fortalecimiento, ¿no es cierto?, de lo que existe hoy día de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, y además un subsistema de inteligencia económica, claro, que es muy relevante, con impuestos internos, aduana, la unidad de análisis financiero, para poder seguir la ruta del dinero. Sabemos que muchas veces, ¿no es cierto?, las bandas criminales, especialmente lo que es crimen organizado, el narcotráfico, la forma de perseguirlo es a través de seguir la ruta del dinero, y por tanto es muy importante contar también con estas herramientas. ¿También en junio? No, esos proyectos, esta segunda fase, quedaron de aquí a septiembre como plazo máximo para ser despachados, y luego ahí viene una serie de otros proyectos que de aquí a mayo del próximo año esperamos ir impulsando. Es una agenda muy ambiciosa, pero lo importante es que hay un compromiso transversal, tanto de las corporaciones como del Ejecutivo, de poder impulsarlo y llegar a buen puerto con la mayor cantidad de esos proyectos. Subsecretaria, para que la gente conozca también, el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, sabemos lo general, uno va a ver la descripción o va a conocer de este ministerio y sabe hacia dónde van enfocados todas esas medidas, pero ¿cómo va a funcionar? ¿Qué cantidad de recursos va a tener en un momento, en un contexto como el que estamos? ¿Va a tener injerencia sobre las policías para que conozca en el fondo la ejecución de medidas que den nuevamente una sensación de mayor seguridad y que se está atacando al crimen organizado? Bueno, es muy importante, como te decía, por el sentido de especialidad, ¿no es cierto?, que tengamos una autoridad que se dedique exclusivamente a los temas de seguridad, que tenga los recursos y el personal necesario, idóneo, capacitado para hacer esa persecución. El Ministerio de Seguridad es un ministerio que tiene que interactuar con muchos actores. Tenemos por una parte el Ministerio Público, y es muy importante que también tenemos un proyecto que esperamos sacar de aquí a septiembre, que es el fortalecimiento del Ministerio Público, que el Ministerio Público cuente con más fiscales para una persecución eficaz del delito. Tenemos la creación de la Fiscalía Supraterritorial, que va a permitir, no como ocurre hoy día, que los fiscales solo pueden conocer de los delitos que se cometen en su territorio, sino a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos el tema de la banda de los gallegos, otros que están interconectados, y en esa dimensión es muy importante que efectivamente puedan perseguir a nivel de todo el territorio. El tema pendiente del Ministerio de Seguridad, que es muy relevante, es su presencia territorial. Y ese fue parte del debate, que fue lo que se cayó, ¿no es cierto?, en el segundo trámite constitucional, cuando se suspendió la semana distrital para poder despachar el viernes, ya pierdo la noción del tiempo, hace como 2 viernes atrás, ¿no es cierto?, que fue despachado este proyecto. Y ahora esperamos en la Comisión Mixta ponernos de acuerdo cuál va a ser la presencia territorial. Había una propuesta, ¿no es cierto?, de los Ceremis, que son los que van a estar en el territorio, porque esto tiene que tener una presencia territorial. No tiene sentido que tengamos un Ministerio de Seguridad que esté, digamos, en la moneda y que no tenga presencia territorial. Esa es una herramienta clave para poder cumplir, y se complementa con otra cuestión que es muy relevante, que es el proyecto, por ejemplo, que le da un rol preventivo a los municipios en materia de seguridad. Entonces, esta interconexión, o sea, es muy importante que tengamos presencia en el territorio para poder actuar de manera interconectada con las distintas actores que intervienen en la persecución del crimen: Ministerio Público, los municipios, aduana, Servicio de Impuesto Interno, y que efectivamente podamos tener esa capilaridad territorial que le permita cumplir de manera eficiente y eficaz su tarea. ¿Qué papel va a cumplir entonces ahora el ministro del Interior o la ministra del Interior? Ese es otro debate que ha salido en la polémica y que ha retrasado un poco el despacho del proyecto. Efectivamente, extendiendo las facultades en materia de seguridad, el Ministerio del Interior va a quedar como el Ministerio Primus Inter Pares, digamos, como jefe de gabinete para todo el tema de coordinación. Hay materias que hoy día son parte de la cartera de la cual yo pertenezco, por ejemplo, la coordinación interministerial, que pasaría al Ministerio del Interior y cumpliría un rol mucho más político, ¿no es cierto?, de coordinación respecto de todos los integrantes del gabinete del presidente o presidenta de la República. Perfecto. Vamos de la seguridad a la parte económica, donde también se han acordado una serie de medidas. ¿Cuál es el cronograma para este fast track económico e impulsar también la inversión, el crecimiento, el desarrollo, combatir el desempleo?
Bueno, como tú bien dices, hemos abordado también la dimensión de la seguridad económica, crecimiento económico, desarrollo social y sostenible y responsabilidad fiscal, porque son una triada muy importante que se abarque con esa perspectiva omnicomprensiva. Y ahí tenemos 19 proyectos que ya han sido presentados, están en trámite, y 2 que están por presentarse. Ahí, sin duda, tenemos el proyecto de cumplimiento tributario, que está en segundo trámite en la Comisión de Hacienda del Senado, porque es clave, ¿no es cierto?, primero, perseguir la evasión y la elusión y poder allegar nuevos recursos fiscales, uno que nos permita financiar cuestiones tan importantes como las pensiones, como las listas de espera, como mayor seguridad, ¿no es cierto?, dotar de mayores elementos a las policías, poder ampliar el plan Calles sin Violencia para efectos de que la ciudadanía efectivamente sienta que cuenta con policías con los elementos necesarios para combatir la seguridad. Tenemos también todo lo que se ha llamado, comillas, la permisología, ¿no es cierto? Sí. Ahí tenemos por una parte los permisos sectoriales, que es poder, más de 320 permisos, poder acelerar esta fórmula mediante declaraciones juradas y una ley marco que establece una relación con los permisos sectoriales. Tenemos la modernización del sistema de evaluación ambiental, que también es muy relevante, ¿no es cierto?, para poder avanzar. Tenemos todo lo relativo, por ejemplo, a concesiones marítimas, a los temas del Consejo de Patrimonio y Monumentos, que tienen toda esta dimensión, ¿no es cierto?, de poder garantizar una mayor celeridad en la inversión y que eso redunda, por cierto, en mayor crecimiento. ¿Y eso para cuándo? Bueno, el presidente nos puso un plazo muy ambicioso, nos puso como plazo que antes del presupuesto 2025, es decir, ustedes saben que el 30 de septiembre, de acuerdo a nuestra Constitución, vence el plazo para poder presentar el presupuesto y por tanto tenemos pocos meses para poder avanzar en estos proyectos, pero yo lo que más destaco es la voluntad mancomunada, ¿no es cierto?, de ambas cámaras para poder avanzar y en ese sentido poder cumplir con sentido de urgencia el avance de estos proyectos y concretar cuestiones que van muy a la vena de poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Y que son los temas hoy día que más preocupan. Así es. Muchas gracias, subsecretaria, por estos minutos con nosotros. Que le vaya muy bien. Un gusto. Cuando son las 5:32, nosotros nos separamos un instante y ya regresamos con más información.